Momento de abrir la ventana al mundo. Deli, bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias y vamos a hacerlo con esto que decíamos en el inicio del informativo, con lo que tiene que ver con esta respuesta del grupo terrorista Hamás a ese plan para poner fin al conflicto en Gaza. El martes se cumplen 2 años del ataque terrorista del 7 de octubre del 2023, lo que marcó un punto de inflexión para el mundo. Pero vamos a basarnos en qué es lo que dijo el movimiento terrorista Hamás. Bueno, anunció su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y a entregar la administración de la Franja de Gaza a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos basados en un consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico. También aseguró además estar listo para entablar negociaciones inmediatas a través de mediadores internacionales para discutir los detalles. Hay que destacar que hasta el momento no dijeron si aceptaban o no el plan de Donald Trump, que fue aceptado por Israel y que fue aceptado también por países árabes. Lo único que dijeron es que están dispuestos a liberar a los rehenes y así comenzar a entablar negociaciones. Bueno, quien se expresó hace algunos minutos nada más fue el propio presidente Donald Trump a través de su cuenta Truth Social. Dice, está en inglés, pero vamos a traducirlo. Dice, basándome en las declaraciones que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente. Destacar que hasta el momento la embajada aquí en nuestro país no se ha pronunciado acerca de esto. Tampoco hay voces desde el gobierno israelí, así que veremos qué es lo que pasa con el correr de las horas. Destacarles, yo les decía hoy en el comienzo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado un ultimátum hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de Washington, porque si no, lo dijo textualmente, miren, si no va a arder el infierno y será desatado contra Hamás. Y horas más tarde llega esta comunicación del grupo terrorista Hamás. Así que este fin de semana será clave en cuanto a este conflicto. Vamos a cambiar de información. Nos vamos a venir ahora hacia la República Argentina. Otro nuevo caso de escándalo sacude al gobierno de Javier Milei. Y ahora nada más ni nada menos que con un diputado, un candidato a diputado de la Libertad Avanza en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre de este mes, en semanas nada más. Bueno, el candidato a diputado por la Libertad Avanza, José Luis Espert, admitió que recibió en el año 2020 $200.000 de una empresa vinculada a un empresario acusado de supuestos vínculos al narcotráfico. Palabras textuales, en 2019 utilizó uno de los aviones de este empresario para viajar desde la provincia de Buenos Aires a Puerto Madryn. El argumento que utilizó en ese momento era que lo había invitado este empresario para llevarlo a la presentación de un libro como parte de su campaña a la presidencia en ese entonces. Y otra denuncia que surge ahora es que uno de los fideicomisos que tiene este empresario en Estados Unidos le envió $200.000 a Espert. Así está estipulado en una causa que se viene investigando en Texas, en Estados Unidos. Bueno, está convulsionada la interna de la Libertad Avanza. Hay algunos que quieren que se vaya Espert, que renuncie. Lo vamos a estar hablando en un ratito nada más. Pero lo que llamó la atención fue que anoche Espert brindó un mensaje a través de la red social X y esto expresaba. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje
interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado. Bueno, varios apuntes en este mensaje, en este video que era de 6 minutos 30. Dijo que los pagos no fueron en campaña, que jamás recibió fondos que no fueran identificados, jamás recibió dinero que fueran parte de un ilícito y dice, puedo haber pecado de ingenuo, pero de delincuente jamás. Y a todo esto quien salió a respaldar fuerte fue el propio presidente Javier Milei. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Dice el profe, José Luis Espert, y lo arroba, desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin. Así fue el mensaje del presidente Javier Milei, respaldando al candidato a diputado de La Libertad Avanza. Pero otras puntualizaciones, porque sacude a la interna del gobierno, es que tanto Milei como su principal asesor, Santiago Caputo, apuestan a mantener a José Luis Espert. Ahora, el grupo encabezado por Patricia Bullrich consideraba anoche que a esta altura no había más margen para salir a justificar la maniobra. Ya es tarde para una explicación, decían. Y bueno, y dentro de La Libertad Avanza, consideran que el economista, a quien Milei llama el profe, ya debería haber renunciado a su postulación. Vamos a ver de qué manera puede llegar a impactar esto en la Argentina. Para eso vamos a recibir a Claudio Fantini. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Deli? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Lo mismo digo, ya vamos a entrar en el tema Argentina, pero como ya lo hemos venido tratando el conflicto en Gaza, quiero hacerte una consulta o a ver cuál es tu opinión acerca de esto que se ha conocido en las últimas horas, este pronunciamiento de Hamás y este mensaje ahora del presidente Donald Trump. Bueno, el pronunciamiento en sí de Hamás es una aceptación a medias, porque deja en claro que muchos de los aspectos no van a ser aceptados y pretende continuar negociándolos, ¿no? Pero es una aceptación importante porque pone como garantía de su voluntad de aceptarla la liberación de los rehenes, o sea, se muestra dispuesto a liberar la totalidad de los rehenes y devolver los cadáveres de los que murieron en cautiverio. Esto es una señal sumamente alentadora. No es perfecta, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que la propuesta de Donald Trump, que es una buena propuesta, de hecho está un poco plagiada de la idea que proyectó la fundación de Tony Blair, el ex primer ministro británico. Las ideas básicas, el grueso de lo que propone Trump está copiado de lo que propone Tony Blair y es una positiva propuesta, una muy buena propuesta. Proponer eso por parte de Donald Trump fue alentador y esta primer respuesta de Hamás resulta alentadora también, del mismo modo que lo fue la aceptación de esa propuesta por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Son señales positivas que no quieren decir que la paz esté al alcance de la mano, pero que están diciendo que la paz es alcanzable. Para Hamás aceptar la propuesta tal como está planteada implica capitular, rendirse, ¿no? Y lo que va a buscar Hamás es que esa rendición se parezca lo menos posible a lo que es una capitulación, una rendición. Van a ser negociaciones difíciles, la paz no está lograda, pero la señal que ha dado hoy Hamás es una señal sin duda alentadora.
Reitero, este fin de semana va a ser, bueno, de los fines de semana en donde se va a decantar a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Hay expectativa incluso de la región y el mundo por estas horas. Vamos a cambiar de información, Claudio, y vamos a ver qué podemos sacar de esto que sucedió con José Luis Esper en las últimas horas, este dinero que recibió de un empresario vinculado al narcotráfico, investigado en Estados Unidos, en Texas. Bueno, ¿de qué manera podría llegar a afectar este mensaje que dio anoche y que sorprendió, ¿no? Sí, sorprendió porque incluso tiene el formato de un discurso presidencial transmitido en cadena nacional y al mismo tiempo tiene la ambientación de un mensaje emitido desde la clandestinidad, ¿no? En un escritorio pelado, con una sábana o una cortina por detrás que ni siquiera cubría la totalidad del fondo. Era una escena extraña y que si pretendía disipar todas las sospechas, yo creo que no lo ha logrado, casi diría en absoluto. Entró en inmensas contradicciones. Él había venido sosteniendo que nunca había cobrado ningún dinero él, sino que el dinero que venía de Fred Machado, de este hombre acusado en Estados Unidos de narcotraficante, que el dinero que venía de Fred Machado era para su partido, no para él, que él personalmente no había cobrado nada. Bueno, la versión que dio ayer es al revés. Habla de $200.000 que le pagaron en carácter de honorarios una empresa privada radicada en Guatemala que está dedicada a la minería. A esa empresa le recomendó Fred Machado, o sea, fue el narcotraficante el que presentó a Esper con el supuesto dueño de esa empresa minera instalada en Guatemala. Dice que no logró hacer el trabajo que tenía que hacer de consultoría, pero cobró los $200.000. Y los $200.000 no están declarados por Esper. En ningún lado está declarado por Esper. En la declaración de patrimonio que hace posterior a ese ingreso que es bastante sustancioso, bastante suculento, no aparecen esos $200.000. En fin, es muy poco lo que aclaró. Yo creo que las sospechas se agigantaron y creo que proyecta una sombra oscura sobre el mismísimo presidente Milei. ¿No? Creo que proyecta una sombra oscura, así como Esper, que es quien representa ese discurso duro, ¿no? Él tiene un estilo de matón retórico, ¿no? Que intimida con una mirada amenazante y siempre irradia una suerte de crueldad que lleva a flor de piel y dice cosas que son durísimas y gravísimas. Hace algunos meses fue repudiado por las autoridades y los alumnos de la Universidad Católica de Buenos Aires porque en una charla dijo una barbaridad sobre la hija de Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, que tiene un problema, una enfermedad que es por demás preocupante. Burlarse y decir una barbaridad, ¿no? Sobre una persona enferma por una oposición que él tiene con la madre de esa persona, porque esa chica no tiene por qué ser atacada, mucho menos estando en la situación que está, en la situación de salud delicada que está, y sin embargo lo hizo. Se levantaron los alumnos, le dijeron de todo, y la Universidad Católica repudió esos dichos de José Luis Esper, pero lo mostraban en estado puro. Eso es él. Dice cosas brutales, propone cárcel o bala, tiene una agresividad siempre. Entonces la pregunta es
Y para él, ¿qué toca? ¿Cárcel o bala? Porque está sospechado de lo peor que se puede estar sospechado, de vínculo con el narcotráfico. Si fue antes de que asumiera, si fue a través de un negocio, de una negociación privada, recibió $200.000 por una consultoría que no pudo realizar porque después vino la pandemia y quedó sin efecto, pero no le reclamaron que devolviera el dinero y no lo devolvió. Todo es opaquísimo. Si quiso aclarar algo, la verdad que lo que logró es oscurecerlo todo. Claro. Decíamos que hay visiones divididas dentro del propio gobierno. Milei y su asesor Santiago Caputo, bueno, apuestan a mantenerlo. Patricia Bullrich dice que ya tendría que haber renunciado, que tendría que alejarse. ¿De qué manera está afectando esto al gobierno, teniendo en cuenta que tenemos las elecciones ahora el próximo 26 de octubre? Brevemente, Claudio. Yo creo que proyecta una sombra muy oscura sobre Milei. Milei ha posado de durísimo con la gente más cercana, ha echado a colaboradores que estuvieron en la fundación de su partido, que le eran absolutamente leales, que estaban consustanciados con la idea política que representa Javier Milei, el ultraconservadurismo, y los echó hasta de manera humillante. Ramiro Marra es uno de los fundadores de La Libertad Avanza, que sin que nadie entienda por qué razón fue expulsado hasta de manera humillante del partido de Javier Milei y echado por él mismo. Diana Mondino, que fue canciller, la primer canciller que tuvo Javier Milei, también estuvo desde el principio de La Libertad Avanza, le aportó todas sus relaciones con el mundo financiero y empresarial y el conocimiento que de economía tiene Diana Mondino. No había cometido ningún delito, no había hecho nada que justificara la forma en la que fue expulsada. Entonces, si se sacaba así de encima hasta de manera humillante a gente que no había delinquido, que no había hecho nada malo, ¿por qué mantiene en su entorno más cercano, empezando por su hermana, salpicada por denuncias espantosas de coima? Lule Menem, sospechado de lo mismo y con pruebas muy pero muy fuertes. Y ahora José Luis Espert, que nunca fue su amigo. El propio Javier Milei dijo en un programa de televisión públicamente, había dicho una vez que Esper, para sembrar la sospecha de que Esper tenía que ver con el narcotráfico, había querido sobornarlo con $300.000 para que se apartara de la campaña electoral. Esa vez iban divididos, uno era candidato de una fuerza, el otro de la otra, y se dividían la misma masa de votantes. Y dice Milei que le puso sobre la mesa $300.000 en fajos de billetes. Eso lo dijo para sembrar la duda de que era, pero posiblemente ocurrió. Y sin embargo ahora no se lo puede sacar de encima, no puede correr a nadie de todos los que están bajo sospechas oscurísimas. Bueno, esto termina haciendo que las preguntas en algún momento las va a tener que responder el mismísimo Milei. Claro. No los contaminados de corrupción y de sospechas que lo rodean en un círculo muy, muy íntimo. Claro. Bueno, Claudio, te agradecemos por este completísimo análisis, como siempre, ¿eh? Ha sido un gusto, Deli, un abrazo grande. Que tengas buen fin de semana. Bueno, vamos a cambiar de información, vamos a hablar del Mar Caribe. Bueno, otro ataque a una narcolancha, así lo denomina Estados Unidos, que se registró en las últimas horas. El secretario de Defensa anunció que su ejército, y ahí como lo vemos en imágenes, lanzó un nuevo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el que murieron 4 personas. Horas antes se conoció que en un memorando de la Casa Blanca en el que Donald Trump califica a los cárteles de droga como combatientes ilegales, con lo que apunta a justificar esas acciones cuestionadas por algunos gobiernos de la región. El mes pasado, el ejército norteamericano llevó a cabo otros tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe, a las que el gobierno también acusó de transportar drogas. Bueno, así las cosas.
Repaso a Betty. nivel internacional, me vino justo una nebulosa. No sabía si era para meterme o si querías decir algo. Le agradecemos. No. ¿eh? A Gracias. ustedes, que pasen muy bien, buen fin de semana. Hacemos una nueva pausa, volvemos enseguida. Se viene mucho más aquí en BTV Noticias.